Ok. Sí, les decía que si tienen sus Biblias, hablamos un poquito, y si no, tranquilos, yo leo la primera carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 14, aunque el mensaje vamos a verlo en Hechos 2, pero quiero arrancar por acá para lo siguiente. Y el título que le he dado al mensaje de hoy se llama La Iglesia Naciente. Y es la iglesia naciente, Dios da hasta los títulos, porque casualmente hoy vamos a ver cómo nació la iglesia. Cómo nació la iglesia allá en el siglo I. Pero también coincide, o diosidencia, como dicen muchos, con que están haciendo una iglesia el día de hoy. Es maravilloso el Señor. ¿Cuál es, La primera carta a Timoteo que le escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 14, Pablo está en la cárcel. Y Pablo le escribe a Timoteo porque lo dejó en Éfeso encargado de la iglesia. Y Pablo no sabe si va a salir pronto o no para ir a encontrarse y ayudarle a organizar el tema allí. Y Pablo le dice esto te escribo, es decir, toda esta carta, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y escuchen lo que sigue. Para que si tardo, esto te escribo para que si tardo, el propósito de escribirle todo eso es sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sepas cómo debes manejarte, comportarte en la casa de Dios. Y luego nos dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En este corto versículo veamos dos cosas importantes. Una de ellas es que la iglesia es la casa de Dios. Es la columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa eso? Que la iglesia es la encargada de sostener como una columna. Es la encargada de sostener como una columna fuerte todo el peso de la verdad divina. Pero además de eso sostiene el mensaje de Dios. Ahora, como baluarte, Cartagena, el baluarte es una gran muralla que se construye para defensa. Como baluarte es el muro que protege la verdad divina. La iglesia, la casa de Dios, es la columna que sostiene la verdad de Dios, pero es el muro, el baluarte que defiende la verdad, la palabra de Dios. ¿Y de qué? De todos cuantos quieren desdibujarla. Sobre todo acomodarla, hacerla más atractiva al gusto de la sociedad que hoy en día cada vez se pierde. Sí. Pero también este versículo corto nos enseña que la iglesia, la casa de Dios, es la que protege y sostiene sin mancha la palabra de Dios. Pablo también nos dice una cosa, que usted y yo debemos saber cómo conducirnos en ella. Te escribo por si me demoro para que sepas cómo debes conducirte, le dijo a Timoteo. Tenemos que saber cómo manejarnos en la casa de Dios, cómo comportarnos en la iglesia. Es decir, la iglesia le pertenece a Dios y no podemos manosearla a nuestro antojo. Es Dios quien determina cómo es su iglesia. Esta no es la iglesia del pastor X, del pastor Y, es la iglesia de Dios. Y como es la de Dios, pues no la podemos manosear. Y en esto recuerdo las palabras del pastor Paul Washer, que dijo un día lo siguiente. Imagínense que un rey decide irse por un tiempo indefinido. Y a usted lo deja como el mayordomo encargado de su reino, pero sobre todo encargado de cuidar a su esposa, la iglesia. Y entonces se va el rey y de un momento a otro comienza el mayordomo a decir, venga, a esta esposa tan ataviada, tan recatada, vamos a hacerla más atractiva a la sociedad. Vamos a ponerle vestido más corto. Vamos a maquillarla.
Vamos a peinarla diferente. Vamos a enseñarle un lenguaje distinto para hacerla atractiva, porque es que la sociedad no le gusta la reina que dejó este rey. La pregunta que hizo Paul Washer es interesante. ¿Qué va a suceder con ese mayordomo a quien le dejó encargado el rey a su esposa cuando él vuelva? Cuando Cristo vuelva, nos va, no a los pastores, a todos, a pedir cuenta de qué hicimos con su esposa. Por eso Pablo le escribe a Timoteo: te escribo esto para que sepas cómo manejarte en la casa de Dios. Ahora, queridos, hemos orado al Señor para que nos permita iniciar esta nueva iglesia. Que sea Él el que nos guíe, porque es su iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer esta iglesia? ¿Cómo podemos iniciarla? Bueno, hay una forma fácil. Copiando modelos de iglesias que ya existen. Entonces, copiar y pegar. Podemos copiar sus enseñanzas. Podemos copiar sus comodidades. Podemos copiar sus formas de gobierno. Y podemos copiar y copiar y copiar. Pero hay una mejor y correcta forma de hacer iglesia. Y es yendo a las Escrituras y conocer lo que Dios, el dueño y Señor de la iglesia, nos enseña sobre su iglesia. Así es. Por eso ahora sí les invito a que abramos Hechos 2. Hechos 2, ahí enseguidita de Juan. Y allí vamos a estar enseguida de Juan. Sí. Hechos 2, vamos a estar ahí en el versículo 37. No lo vamos a leer todavía. Voy a darles un poquito de contexto para que podamos comprender. En Hechos 2 es cuando se da que los apóstoles están en el aposento alto, esperando allí, cumpliéndole al Señor Jesucristo, que después de que Él resucitó y estuvo 40 días con ellos, les dijo: esperen. Cuando venga, ustedes van a ser bautizados por el Espíritu Santo, y entonces ahora sí me serán testigos, van a testificar de mí. Y ellos, estando allí, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y luego el apóstol Pedro se levanta y da una prédica tremenda a todo el mundo que estaba allí reunido. Les predicó el Evangelio nuevamente a los israelitas. Recordemos que los israelitas eran el pueblo escogido de Dios, y sin embargo fueron los que rechazaron a Jesucristo, como lo hemos hecho muchas veces nosotros, o lo hicimos muchas veces antes. Pero Dios, en su infinita misericordia, tocó el corazón de muchos, y como a quien se le quita un velo de los ojos, por fin vieron la verdad, que Jesús era el verdadero Hijo de Dios y era el Mesías que ellos estaban esperando. Y allí nace la iglesia cristiana. Allí es donde vamos a mirar cuál es el modelo de la Biblia para nosotros pegarnos a él lo más que podamos. Y lo primero que les invito a que conozcamos es quiénes hacen parte de la iglesia de Dios. Vamos a ver quién nos enseña, porque uno dice: oh, hay una iglesia con, no sé, 500 personas. Todos no hacen parte de la iglesia de Dios. Harán parte de esa iglesia del letrero. Veamos quiénes son los que realmente hacen parte de la iglesia de Dios. Versículos 37 al 41. Yo le leo. Dice así: al oír esto, es decir, cuando los israelitas escucharon el evangelio que Pedro estaba exponiendo, dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Después de que escuchan el evangelio, les duele el corazón y preguntan: ¿y ahora entonces qué tenemos que hacer? Hermanos, aunque muchos escuchan el mensaje de Cristo, solo algunos sienten que su corazón es traspasado por la verdad de Dios. Solo algunos
Su corazón es tocado por Dios cuando comprenden que hemos pecado contra su santo nombre, que merecemos la condena del infierno, pero también es cuando comprendemos que hay un solo camino de salvación y es Cristo, quien pagó por nosotros en la cruz. Cuando eso sucede, aunque hayan muchos que escuchen, solo unos pocos, el corazón, wow, ¿y ahora qué hago? Pero ¿saben? Pero no hacen parte de la iglesia de Dios los que solo reconocen que han pecado y por eso les duele el corazón. Hay muchos que reconocen eso y sin embargo siguen en su vida común y corriente. Es necesario obedecer las palabras, la respuesta que dio Pedro a la pregunta que hicieron estos israelitas. ¿Y entonces qué debemos hacer? Y esto fue lo que contestó Pedro. Versículos 38 y 39. Pedro les dijo entonces, escuchen, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y entonces van a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros, en ese caso los israelitas, es la promesa. ¿Cuál promesa? Desde Abraham, desde Moisés. Y para vuestros hijos, los hijos de ellos. Ven, ¿y nosotros dónde quedamos? Escuchen. Y para todos los que están lejos. En otras versiones, no sé si esta nueva versión internacional o algo así, dice, para todos los que escuchan este mensaje. Y ahí está usted y estoy yo. Y mira lo que dice aquí. Y es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Escuchen esto, el mensaje de salvación no solamente era para los israelitas, Dios estaba pensando en usted y en mí. Entonces es necesario no solamente escuchar el Evangelio, dolerse el corazón, sino arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Ahora, muchas personas allí en aquel momento, en esa reunión, cuando Pedro habló, en aquel día, muchas personas se sintieron muy tristes y preocupadas y hasta preguntaron qué debemos hacer. Pero hermanos, a la iglesia de Dios, se añaden solo los que Dios llama. Es como termina el versículo 39. Solo los que Dios llama hacen parte de la iglesia. Nadie, dice el apóstol Pablo allá en Romanos 3, nadie, no hay ni bueno ni uno, nadie quiere buscar a Dios. Ese tema que uno dice, no, yo lo decía, no, yo cuando decidí ir a la iglesia y buscar al Señor, no, yo no decidí, Él puso en mi corazón. Entonces, ¿quiénes hacen parte de la iglesia de Dios? Los que Él llama. Los que Él llama son los que se duelen de corazón y los que se arrepienten. Porque Él pone eso. Escuchen lo siguiente. Es Dios quien nos da la capacidad de arrepentirnos. Es Dios quien su infinita misericordia, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y un muerto no puede tomar decisiones, en su infinita misericordia nos dio vida juntamente con Cristo. Eso lo dice Pablo en Efesios 2, 4, 5. Entonces es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer de arrepentirnos. Estos son los que hacemos parte de la iglesia de Dios. Ahora, hacen parte de la iglesia de Dios los que se arrepienten, los que además de reconocer su pecado y la necesidad de Cristo, dejan de practicar el pecado. No significa que no pecamos, sino que ya no pecamos como práctica. Cuando uno practica algo, busca hacerlo, disfruta hacerlo y busca que otros ojalá también lo compartan con uno. Ya nosotros no practicamos. Pecamos, pero ¿qué sucede cuando realmente nos hemos arrepentido? Cuando pecamos nos sentimos muy mal. Porque ahora sí reconocemos el señorío de Cristo.
porque ahora sí queremos vivir a la manera del Señor y porque el Señor ha puesto el Espíritu Santo en nosotros y entonces nos da ese llamado al arrepentimiento. Y yo le hago una pregunta. ¿Ha notado cambios en su vida en ese sentido? Yo sí. Yo recuerdo que anteriormente yo pecaba y creía que todo estaba bien. Hoy en día se me dan las luces y me siento muy mal. Ahí ya uno dice, oiga, yo soy diferente. ¿Se deleita en el pecado? Yo creo que ya no. ¿Ahora quiere vivir agradando al Señor? Pienso que sí. Ahora uno sí quiere, uy no Señor, yo quiero vivir a tu manera. Estos son los que pertenecen a la iglesia de Dios. Ahora, los que se arrepienten y aceptan que Cristo es su Señor, como acaba de decir el apóstol Pedro, y son los que hacen parte de la iglesia del Señor, también cumplen con el mandato de bautizarse. Lo acabamos de leer. Arrepentidos y bautícense. Cumplen el mandato de bautizarse. Hermanos, el bautismo no es un requisito para ser salvo. Eso hay que tenerlo claro. No es que yo me bautizo y entonces Dios me acepta. No es un requisito para bautizar, para ser salvo. El bautismo la salvación es gratuita, es por gracia, es inmerecida, lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8. Bautizarse es la manifestación pública que hemos reconocido a Cristo como el Señor. Es como la argolla para el que es casado. La argolla no es requisito para casarme. La argolla es un símbolo exterior, público, de que yo le digo a todo el mundo, hey, tengo un compromiso hasta la muerte. Ese es el bautismo. Hermanos, no es aceptable que alguien diga que es discípulo de Cristo, pero no se ha bautizado. Algunos piensan que el bautizarse es como asumir, no, yo ahorita si me bautizo, tengo que ser supremamente santo. ¿Y sabe qué pasa cuando uno piensa así? Que olvida una verdad grande. Nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos. Es el Espíritu Santo que a través de la palabra de Dios nos va santificando. Es Él el que no estamos solos en la lucha con el pecado. Es chistoso, pero alguna vez escuché que una pareja ya llevan muchos años con hijos ya grandes y casados, pero él no se casaba porque era como adquirir mucha responsabilidad. ¡Hombre! Como obediencia. Es una obediencia. ¿Qué dice el versículo 41? Así que los que recibieron, es decir, los que creyeron las palabras de Pedro, fueron bautizados. El que cree se bautiza. Ya. El Señor dice, yo le obedezco. Y entonces se añadieron aquel día como 3,000. Hermanos, hacen parte de la iglesia de Dios los llamados por Dios que se arrepienten de sus pecados y se bautizan. Si usted no se ha bautizado aún, pero ha creído en el Señor Jesucristo, está en desobediencia. Es como aquel hombre que no se pone la argolla de matrimonio para que nadie se dé cuenta que está comprometido, que tiene esposa. Sí, que es de la secreta. No bautizarse es una especie de vivir un cristianismo secreto. Es negar que está casado con Cristo. Tome hoy mismo la decisión de obedecer. Pero también aprendemos otra cosa. Ya sabemos quiénes hacen parte de la iglesia del Señor. Y usted ahí ya se está identificando. ¡Wow! Me falta esto. Pero veamos otra cosa. ¿Qué caracteriza a los hijos de Dios que somos los que hacemos parte de la iglesia? Vamos a ver ahora. Ya sabemos quiénes hacen parte, ¿sí? Ahora veamos cuál es la característica. ¿Qué caracteriza? Según el texto, vamos a ver el versículo 42 que dice. Ahora se añadieron, ¿no? Se añadieron, ¿cuántos? 3,000. Imagínense, 3,000. Hago una aclaración, no se añadieron todos los que estaban escuchando. Siempre ocurre así.
Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina, eso es enseñanza, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto distingue a la iglesia naciente, y esto debe distinguir esta iglesia naciente en el nombre del Señor. Según este texto del versículo 42, hay 4 cosas que caracterizan a la primera iglesia y debe ser la característica de esta iglesia que hoy en el nombre de Cristo nace. Veamos la primera. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseverar? Insistir, persistir, agarrarse de esto. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Los primeros cristianos, lo que estamos leyendo, se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles. Ellos estaban vivos, es decir, a recibir enseñanza de los apóstoles. Hermanos, hoy no están los apóstoles con nosotros, pero tenemos la Biblia, tenemos la Escritura. Entonces, en esta iglesia que hoy nace, si el Señor lo permite, nos dedicaremos al estudio de la palabra. Eso nos debe caracterizar. Nos dedicaremos al estudio de la palabra. Ella es la que es inspirada por Dios. Yo sé que es bueno leer otros libros de hermanos cristianos muy buenos, pero lo único que es inspirado por Dios está acá. Así es de que nos dedicaremos a ello, persistiremos, perseveraremos en estudiar la palabra. La Biblia es la que nos enseña la verdad. La Biblia es la que nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. La Biblia es la que nos corrige cuando estamos equivocados y es la que nos enseña a hacer lo correcto. ¿Lo dice Jair? No, lo dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. Entonces, si es la que me enseña y me deja preparado para toda buena obra, pues es la que debo estudiar. Además, es lo que hizo la primera iglesia: perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Pero también hicieron otra cosa: perseveraban en la comunión unos con otros. Comunión implica unión, como una gran familia unida por Cristo. Ahora, ¿cómo se refleja eso? Versículos 44 y 46. Todos los que habían creído, o sea, la iglesia que ya habían creído, arrepentido y se habían bautizado, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ojo, y aquí les doy una enseñanza. Hay que entenderlo muy bien. Muy bien, hay que comprender, porque hay quienes cogen literalmente la escritura y la traen acá. Entonces, a ver, venda su casa, Ferchito, por favor, venda ese carro, porque el Señor lo dice. En la Biblia tenemos que aprender cuál es el principio. ¿Cuál es el principio que subyace de allí? Que el principio es el que trasciende el tiempo, las culturas. Lo mismo va a ser aquí en Colombia, en Ibagué, que en Cartagena o en Hong Kong. Ellos estaban juntos. Comunión. Habla de una congregación donde todos son iguales, donde todos se conocen entre sí. Solo cuando nos relacionamos con el hermano sinceramente, conocemos también sus necesidades espirituales, emocionales y materiales. Eso no se da cuando somos como islas, cuando consideramos a unos más merecedores de nuestra amistad que otros. Solo cuando nos conocemos tan íntimamente, nos dolerá la necesidad del otro y entonces vamos a reflejar el amor de Cristo. ¿Cómo? Buscando cómo ayudo al hermano. ¿Con qué? Con lo que Dios me ha dado. Ese es el principio. Era una comunión donde todos se conocen y el principio no es que ahora voy y vendo mis cosas, sino que con lo que Dios me ha bendecido busco cómo ayudar a mi hermano en su necesidad. Hermanos,
La comunión también se refleja cuando juntos adoramos al Señor cada domingo a partir de hoy, como lo dice el versículo 47. Vendían sus cosas, sus bienes, repartían según la necesidad de cada uno. Y el 47 dice, y alababan a Dios. Como uno solo. Eso es comunión. Eso es ser iglesia. Ese es el ejemplo que nos da la iglesia que nació. No solamente que se arrepintieron, que fueron llamados por Cristo, que se bautizaron, y cada uno por su lado, como hoy desafortunadamente ocurre en muchas congregaciones, sino que ellos se amaban y miraban cómo se ayudaban, no solamente en lo material, en lo espiritual. Porque uno de los errores que hoy en día se comete es que el pastor es el único encargado de ver cómo aconseja. No, es un llamado para todos. Pero también perseveraban en el partimiento del pan, dice el mismo versículo que acabamos de ver. ¿Qué significa eso? Se refiere a que la primera iglesia obedecía a otro mandato del Señor Jesús, mencionado por el apóstol Pablo en 1 Corintios. ¿Cuál es? La Santa Cena. La celebración de la Cena del Señor. Eso caracterizó a la primera iglesia y nos tiene que caracterizar a nosotros. Que el Señor Jesús dejó un mandato, además del bautismo, y es celebrar la Santa Cena. Que cada vez que compartimos el pan y el vino, recordemos, es lo que Él quiere, recordemos su obra salvífica en la cruz, muerte y resurrección. Y al recordarlo, vamos a recordar muchas cosas, que somos salvos por gracia, que inmerecidamente ahora somos llamados hijos de Dios, pero que también tenemos un mandato, ir y llevar estas buenas de salvación a otros. Eso también debe caracterizar esta iglesia naciente. Y dice que también perseveraban en las oraciones. La oración desafortunadamente se ha descuidado. La oración, esa intimidad con Dios en lo privado y en comunidad como iglesia, se ha descuidado. Es algo que actualmente está muy descuidada. La Biblia nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, Dios hombre, oró siempre al Padre. Allí hubo una dependencia. ¿Qué mayor ejemplo tenemos nosotros? La oración implica dependencia, implica reconocer la necesidad del Padre, implica la humildad reconociendo que necesitamos su consejo y su dirección. Hoy nos escudamos en que no oramos, ¿por qué? No hay tiempo. Estamos en carreras, tenemos muchas cosas que hacer. La pregunta es, ¿y qué sucede cuando tenemos una enfermedad muy grave o un familiar muy grave o se nos acabó el trabajo? Las mismas 24 horas hay y ahí sí tenemos el tiempo. Entonces no es cuestión de tiempo, es cuestión de decisión. Hermanos, esta iglesia naciente debe trabajar en parecerse a la iglesia primitiva, en tener la oración como algo fundamental. Y obviamente vamos a aprender de la Escritura. Oración como el Padre Nuestro que nos enseña, que Él es Dios, pero es mi papá. Confianza, comunión, intimidad. Perseveraremos en las oraciones. Y queridos, por último les invito a que vayamos al versículo 47, la parte B, el final del versículo 47, ¿qué dice? De Hechos. Sí, de Hechos. Exacto. El Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Muy bien. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, no son todos. Exacto, pero lo clave aquí es el Señor añade a su iglesia los que Él llama, los que Él, según dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo determinó. Yo pienso que a todos nos hubiera gustado que hoy muchos nos acompañaran, ¿cierto? Pero es necesario descansar. Esta es una palabra para descansar en el Señor. En que no somos nosotros quienes añadiremos a esta iglesia nuevos hermanos. Nuestra labor será solamente de obedecer el mandato de Jesús allá en Mateo 28, donde dice, id y haced discípulos
enseñándoles todo lo que yo les he enseñado que guarden. Nosotros nos encargaremos simplemente de sembrar la palabra y dejaremos que el Padre haga lo que Él le corresponde y solo Él puede hacer, añadir. Y también es de Dios el añadir, si es su voluntad, tocar el corazón de otros que ya son creyentes y que Él decida colocarlos en este redil. Porque las ovejas le pertenecen solo al buen pastor y Él decide dónde cuidarlas. Así es que, queridos, en conclusión, la iglesia naciente, la de la Biblia en Hechos, pertenecen los llamados por Dios, que al escuchar el Evangelio se dolieron, se arrepintieron, se bautizaron, pero que viven en comunión, amándose los unos a los otros, mirando por las necesidades del otro, espirituales, emocionales, materiales, persisten en la oración y descansan en el Señor porque Él es el que suma a su propia iglesia. Con esto nos queda claro, entonces, que iglesia no es lo que tradicionalmente nos han enseñado, que es un edificio con buenas sillas, buenos equipos de sonido. Iglesia somos nosotros. ¿Muchos o pocos? Ah, eso se quedó en el primer siglo. No. Miremos China, donde son perseguidos nuestros hermanos. Hay miles de iglesias hoy, el día del Señor, reunidos, pero no con la puerta abierta, escondidos. 5, 6, 7 personas, alabando mentalmente porque no pueden hacer bulla, con las escrituras escondidas y hablando en voz baja, pero son iglesia. Ahí es donde se desdibuja la verdadera iglesia, donde le quieren colgar y colgar cositas de hombres, ¿no? Y nos olvidamos cuál es la verdad. Exactamente. Ahí es donde ocurre lo que dijo el Paul Washer. Se fue el rey, dejó la iglesia a cargo de sus hijos, y el tema es que comenzamos a buscar que sea más atractiva para la sociedad. ¿Y qué vamos a hacer cuando el rey regrese? ¿Bien? Si el Señor nos permite, a esto le tenemos que apuntar. A esto le tenemos que apuntar. La tentación obviamente es copiar y pegar. Sí. Copiemos y peguemos, pero según lo que dicen las Escrituras. ¿Vale? Meditemos un poco en lo que Dios nos ha enseñado. Tomes allí un momento, reflexione un poco. ¿Qué de la verdad que hoy el Señor nos ha dicho ha tocado su corazón? ¿Qué ocurre cuando sabemos que le hemos fallado a Dios? ¿Nos sentimos mal? El problema es cuando uno no se siente mal. Cuando uno sabe que está pecando contra Dios, pero no pasa nada, allí falta arrepentimiento. Pero también, qué bueno recordar hoy que no estamos solos, el Espíritu de Dios. Y Él, Dios sabiendo quiénes somos. El Señor dijo, ya no moro en templos hechos por manos de hombre. Él no mora en las 4 paredes, ahora mora en el corazón de cada uno de sus hijos, quienes hacemos parte de la iglesia. ¿Está cumpliendo? ¿Ha cumplido con el Señor de bautizarse? Si no, tome una decisión. Y además de eso, descansemos en el Señor. ¿Hacer iglesia es difícil o es fácil? Ni lo uno ni lo otro, porque eso depende de Dios. Depende del Señor, y en eso vamos a descansar. A mí me gusta hacer un ejercicio, y es, quien quiera, obviamente, ¿qué me llevo? En una frase cortica, ¿qué me llevo hoy de lo que me enseñó el Señor? Yo me llevo descanso, porque les confieso
que con mucha incertidumbre, llevamos un mes, más de un mes con mucha incertidumbre. Bueno, pero ¿cómo? Pero Dios tan hermoso, cuando me da esta palabra, Señor, es tu iglesia, tú lo organizas, yo solamente me dispongo, yo me llevo descanso. Yo me llevo desaprender. Desaprender. Que no es fácil, estamos como en esos formatos durante muchos años y volver como a poner la intención en la palabra del Señor y decir, hay muchas cosas de esas que no son necesarias para el Señor, como es realmente, es su modelo de iglesia. Tengo que quitarme muchas banderitas que me había colgado con la ayuda del Señor. Esa es mi... Desaprender. Buena palabra. Ahora, eso no significa que obviamente no vamos a buscar el día de mañana cuando Dios lo determine. Ve, ahora necesitamos, mi mamá decía, uno se arropa hasta donde la cobija le alcanza. Es que yo no hablo de esas digamos, de un lugar especial, con sillas y eso, no. Allá. Hablo de entretenimiento. Sí, también. Que se le cuelgan a la iglesia del Señor y no son necesarias. De acuerdo. Por ejemplo, un lugar donde se cuiden los niños es necesario, porque para que los papás pongan atención, es rico que los niños también estén enseñándole la prédica, la palabra, que estén ayudando para que conozcan del Señor. O sea, son esas cosas otras de entretenimientos y cosas que se inventa el hombre para entretener. Bien, ok, desaprender. ¿Alguien más? Yo me llevo decisión. Decisión. Ya la había tomado y estaba esperando ese momento para bautizarme. Y yo creo que Bendito sea el está Señor. la palabra es dicha. Si ya creo en él, ya solamente es tomar Bendito es Dios. Bendito es Dios. Decisión. Sí que es importante. Hay una cosa que nosotros a veces no comprendemos de la palabra y es que no tenemos responsabilidades. Frente a la salvación no tengo nada de decisión porque Dios es el que llama. Pero después que ya soy salvo, tengo responsabilidades. Obediencia. Obediencia. Y eso implica dentro del estudio que persistían en las enseñanzas de los apóstoles. Eso implica, en mi parecer, 3 cosas. Estudiar la palabra, obedecerla y enseñarla. Decisión. ¿Alguien más? ¿Se lleva algo? Yo me llevo confianza. Confianza. Porque sí, estaba como acostumbrado a ver 200, 300, otras cosas alrededor que tal vez eran como llamativas. Ya. Pero pues acá dice que no es necesario. Que busquemos, leamos la palabra, aprendamos. Y no sé muy bien cómo es que dice, pero que donde hay 2, 3 más. En mi nombre allí yo estaré. Así es. Amén. Bueno, oremos. ¿Oras, negro? Padre, con mucho temor y temblor, Señor,